del ECMO veno arterial. Y recapitulando un poco, recordar que en la última década habían habido grandes avances tecnológicos, lo que ha permitido el mayor uso de este ECMO en los centros. Recordar que el ECMO venoso es un soporte solo respiratorio y el veno arterial está con un soporte cardíaco y pulmonar. Y este dispositivo ECMO actualmente es el dispositivo de elección para los soportes cuando hay falla cardíaca y o pulmonar en los centros que son altamente especializados. Indicaciones para nuestro ECMO veno arterial, las mencionó Charito también, shock cardiogénico, paro cardíaco, taquicardias ventriculares refractarias, fallas del ventrículo derecho, fallas en el winning de un bypass cardiopulmonar, y puse estas dos fuera de este gráfico que son poco usuales de ver en nuestro centro, no lo hemos visto de hecho, que son ECMOs prehospitalarios y ECMOs con una extensa resucitación intrahospitalaria. Recordar entonces que lo fundamental del ECMO es siempre un puente hacia la recuperación idealmente, hacia alguna decisión, algún trasplante si es que no se logra recuperar este miocardio, o para un soporte mecánico ya más definitivo. Algunos resultados, porcentajes de nuestro ECMO, de los registros de la ELSO, dicen que la sobrevida a la alta hospitalaria es de aproximadamente un 41%, lo que significa que cerca de un 60% va a fallecer en el hospital, lo cual es bastante elevado. Ahí lo desglosan entre las causas generalmente de falla pulmonar y la sobrevida que se espera según su patología. Y del 31 al 76% de los pacientes que tienen un shock cardiogénico van a lograr el destete exitoso. Y de ese destete, el 20 al 65% no va a lograr entonces la sobrevida a la alta hospitalaria. Y diferenciar entonces que el destete del ECMO no es sobrevida. Algunos estudios hablan de definir lo que es el destete. Generalmente se habla de que es lograr 30 días sin tener que volver a conectar a algún tipo de soporte. Algunos factores de riesgo de que el ECMO no va a lograr el destete se dividen entre la indicación de que lo que llevó a conectar al ECMO, el shock cardiogénico o el shock postcardiotomía. En el shock cardiogénico tenemos la avanzada, el infarto, diabetes, falla renal que requiere una terapia de reemplazo renal, butiril-colinesterasa sérica elevada, lactato elevado, presiones bajas, medias, una revascularización fallida del infarto, un soporte que ha sido prolongado, hipoxemia durante el intento del destete, gases bajos, un SOFA elevado y la incapacidad para lograr recuperar la microcirculación en las primeras 24 horas. En un shock postcardiotomía tenemos igual la edad, el sexo femenino aquí destaca, diabetes también, insuficiencia renal, obesidad, igual butiril colesterasa sérica elevada, igual concentración media de lactato elevada, aclaramiento del lactato y el Euroscore. Si todos estos factores están presentes en el paciente, quiere decir que es poco probable que este paciente vaya a lograr un destete exitoso. Ahora, ¿cuáles son los vectores de tener un destete exitoso? Tenemos primero la etiología, la causa que llevó a la conexión a este paciente, si es que es una miocarditis aguda severa, o si es que es un fracaso primario de injerto de trasplante del corazón, es más probable que logre un destete exitoso. La presión de pulso, como lo nombraron en la presentación anterior, si se logran presiones de pulso medias más elevadas en las primeras 6 horas de conexión, también es un muy buen indicador. La ecocardiografía, hay que tener, si es que tienen los valores elevados de la aortic velocity time integral, si es que hay una fracción de eyección del ventrículo izquierdo bueno, y si hay una velocidad sistólica máxima del anillo mitral lateral elevado, también es un buen indicador entonces. Con respecto al soporte inotrópico, bueno, la verdad es que es debatible cuánto es bueno, pero aún así, si es que tenemos un soporte bajo, quiere decir que el corazón ya está comenzando a funcionar mejor, lo cual es bueno, y nos dice que va a tener un destete exitoso.
Los biomarcadores, el lactato, una vez más, es importante, si es que hay que observar la tendencia de las primeras 6 a 12 horas. Valoración hemodinámica, que tenga un índice cardíaco mayor a 2,4, una presión arterial media menor a 60, una presión de enfriamiento pulmonar capilar menor a 18, una presión venosa central igual menor a 18 milímetros de mercurio. Esto es durante ya las fases de prueba del destete, así que logra esos valores, igual es un buen indicio. Y la microcirculación tiene que tratar de igual estar presente. Se habla de que en los destetes exitosos el paciente tiene una buena microcirculación y en los que fallan generalmente los pacientes no lograron una buena microcirculación. Acá tenemos una tabla que nos muestra algunos estudios eh, sobre los parámetros con buen predictor de éxito en el destete. Nuevamente se menciona la presión de pulso, eh, la, pre- la presión de pulso igual, ¿cierto? Que en casi todos los estudios muestran que los valores que están hacia la derecha, con los parámetros, son buenos predictores entonces para lograr este destete. ¿Qué tenemos que necesitar para pensar en un destete? Los requerimientos básicos para un destete exitoso. La verdad es que son controversiales, faltan estudios randomizados prospectivos que nos puedan dar estos indicadores, casi todos son solamente observacionales. Incluso la sobrevida, la eficacia del ECMO arterial para la sobrevida es controversial, debido a que recientemente se están iniciando estudios para poder determinarlo, que son el EuroShock y el SLS-Shock. Son estudios entonces que nos van a validar la sobrevida del ECMO. Idealmente no iniciar las pruebas del destete antes de 48 horas, no hacer un destete precoz, darle tiempo a la recuperación miocárdica. Destete una vez recuperada la causa de la conexión. Tenemos que lograr recuperar la indicación que fue la conexión a este ECMO. La decisión tiene que ser basada en si se va a lograr recuperar el daño del órgano diana y el pronóstico del paciente. La duración del ECMO tiene que ser compatible con la recuperación del miocardio, como lo había mencionado. Es muy importante lograr una recuperación de la función hepática, no así de la función renal, debido a que se puede lograr avanzar en el destete de un paciente con falla renal apoyado de una terapia de reemplazo. Tiene que sí o sí tener una adecuada recuperación pulmonar también, el edema tiene que estar al mínimo, y si es que no se logra esta recuperación completa, habría que pensar en una opción de hacer un cambio de configuración hacia un veno venoso. La hemodinamia tiene que ser adecuada con mínimos vasoactivos y o onótropos. Con estos mínimos vasoactivos lograr una presión arterial media mayor a 65 por lo menos y una presión de pulso igual mayor a 10. Esta presión de pulso mantenida por al menos 24 horas con una onda pulsátil. Ahí abajo está lo que se define por la ELSO como drogas bajas. Menciona la dopamina, glutamina, milrinona, noradrenalina, adrenalina y vasopresina. Y una vez que ya hemos pensado iniciar esta prueba de destete, tenemos que pensar en asegurar una adecuada anticoagulación, debido a que durante esta prueba de destete vamos a disminuir las revoluciones de nuestro ECMO, entonces la probabilidad de trombos es más alta. Muy importante hacer un seguimiento ecocardiográfico para poder ir viendo la tolerancia de este corazón a la disminución del soporte. Y como mencionaron también, si es posible, instalar un catéter de arteria pulmonar que nos pueda ir guiando sobre cómo está la función de nuestro corazón. Aquí les mostré el estudio principal que usé para más o menos guiarme en lo que llevamos de la presentación, que es el Update on Wind from Veno Arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation del año 2020, y la verdad que es bastante actualizado. Y también me guié de la ERSO, de una guía entonces de oxigenación extracorpórea en paciente adulto, que esta es más actualizada Bueno, aún, 2021, que es del 2021, así que es bastante actualizada.
Y esta prueba de destete que los estoy presentando acá es específica de la ELSO, una recomendación de la ELSO del estudio que les mostré recién, que nos habla que una vez que pensemos en hacer un destete y que se cumplieron todos los parámetros que mencioné anteriormente y que tiene entonces unos predictores buenos de que nuestro destete va a ser exitoso, nos habla de comenzar una disminución progresiva del flujo de unos 500 ml cada 5 a 10 minutos y clampear el circuito y evaluar al paciente después de unos 3 a 5 minutos del clampeo. Esto es posterior a que ya bajamos de forma progresiva el flujo, ¿cierto? Estos 500 ml cada 5 a 10 minutos. Una vez que ya estamos en un flujo de entre 1 a 1,5 litros, entonces se habla de clampear este circuito y evaluar con exámenes sanguíneos, ecocardiografías, como estaba mencionado, después de 3 a 5 minutos. Y una alternativa, si es que no podemos clampear este circuito, es mantener el flujo mayor o igual a 1 litro por minuto. También hablaba de considerar el uso del flujo retrógrado controlado por bomba como una prueba también de destete. Es importante tener una ventilación mecánica activa si es que vamos a intentar este método de destete. Llevar los gases frescos a cero, disminuir el flujo de la bomba y lo que ocurre con este tipo de destete es que el flujo arterial se va a invertir y va a retornar al atrio y ventrículos derechos, pasando entonces por nuestro ECMO. Lo que hacemos con esto, además de evaluar un destete exitoso, es también permitir evaluar la función pulmonar. Y como les dije, si es que no logramos tener por lo menos unas PAFI mayores a 200 con estas pruebas y el miocardio sí se encuentra recuperado, es pensar entonces cambiar la configuración hacia un ECMO veno-venoso. ¿Qué tenemos que esperar de esta prueba para considerar que nuestro destete va a ser exitoso? Lograr que durante todo este tiempo de prueba se logró una presión arterial media mayor a 60, una presión venosa central menor a 10, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor o igual al 25 al 30%, apoyado con una o dos inotropos bajos, como las dosis que le había mencionado anteriormente, que haya un left ventricular outflow tract velocity time integral mayor a 0,12 milisegundos y un tissue Doppler lateral mitral annulus peak systolic velocity mayor a 6 centímetros por segundo. Como les mencioné, tiene que lograrse una PAFI mayor a 200, esto con la FIO2 del ECMO por lo menos menor a un 25% y que en el ventilador esté por lo menos menor a un 60%. Entonces, si es que durante las pruebas que realizamos anteriormente vemos que están todos estos parámetros adecuados, hay que considerar entonces en una decanulación. Ojalá lo más pronto posible y lograr así evitar las complicaciones que nos lleva a tener un paciente conectado al ECMO por mucho tiempo. Estos parámetros son los que nos expone la ELSO. La verdad es que hay muchos estudios y pueden ir variando un poco los valores que consideran para un destete exitoso. Así que quise dejar bien recalcado que estos valores son los que nos sugiere la ELSO. Además, acá hay un algoritmo. En este caso, a nosotros nos sirve un poco más el algoritmo hacia el lado izquierdo, que nos va a hablar un poco de los pasos a seguir y los valores que tenemos que tener para considerar entonces la decanulación. Ahora, ¿qué es lo que usamos en nuestro centro, en el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena? Aquí nos habla nuestro protocolo Trial Off de que tenemos que cumplir unos criterios para pensar en iniciar este destete, que es mantener la presión arterial media mayor a 65, con o sin con inótropos bajos o sin inótropos. Una presión de pulso nos habla mayor a 20 por lo menos, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor o igual al 25%, sin dilatación del ventrículo derecho, tenemos que tomar una radiografía de tórax que tiene que salir normal, y una ausencia de disfunción multiorgánica, con excepción de requerimiento de diálisis. Como les mencioné, se puede continuar con nuestro destete sin necesidad de recuperación completa renal, apoyado con una terapia de reemplazo renal. En nuestro trial off está escrito por pasos. Yo quise hacer un esquema para quizás ordenar un poco mejor la mente.
Entonces, el protocolo que tenemos institucional nos habla de que una vez que tenemos nuestro paciente con recuperación de la función miocárdica y con estos valores que había mencionado recientemente, podemos comenzar entonces con la prueba del destete. Lo primero que vamos a hacer es reducir el flujo sanguíneo a 2,5 litros por minuto, esto por 4 horas, y evaluar a nuestro paciente. Si es que la hemodinamia comienza a descender o se ve afectada, podemos iniciar drogas vasoactivas. Lo importante es que sea en dosis bajas. Si es que mientras estamos realizando esta prueba, llevamos nuestras 2 horas, por ejemplo, con el flujo en 2,5 litros, y la presión arterial media cae de 65, tenemos una PVC mayor a 14 milímetros de mercurio, o hay signos de bajo gasto cardíaco, hay que pensar entonces en detener esta prueba, este trial off, y reiniciar el soporte ECMO a como lo teníamos inicialmente configurado. En el caso de que se le haga un ecocardio a este paciente y vemos que está con una fracción de eyección mayor al 25% y tiene un BTI mayor a 10 centímetros, podemos avanzar entonces en nuestra prueba de destete y vamos a reducir el flujo sanguíneo a 1,5 litros por minuto, igual por 4 horas, y vamos entonces a volver a evaluar la tolerancia de nuestro paciente. Nuevamente, si es que vemos que la hemodinamia no es óptima o que requiere aumentar las dosis de inótropos que iniciamos en la prueba anterior demasiado, hay que pensar entonces en detener nuestra trial off y volver entonces a los valores anteriores. Si durante estas 4 horas le tomamos un ecocardio y vemos que está entonces con los valores positivos, podemos seguir avanzando ya en la parte más o menos final de nuestro trial off, que va a ser reducir el flujo sanguíneo a 1 litro por minuto, igual por 4 horas, y ya si es que lo logra tolerar, vamos a pensar entonces en nuestra decanulación y vamos a optimizar la heparina para lograr una CT de 250 a 300 segundos. Esta parte de la prueba ya tiene que ser hecha en pabellón, donde se va a proceder a pinzar las cánulas una vez que logramos estas 4 horas entonces con 1 litro y que logramos una CT óptima. Y vamos a pinzar entonces las cánulas por 3 minutos y vamos a controlar exámenes sanguíneos. Si todos nuestros exámenes son correctos, entonces ya podemos pensar en decanular a nuestro paciente. Todo esto en pabellón.